Siempre es una alegría volver a estar reunidos alrededor de la palabra y del Espíritu Santo, que es nuestro verdadero maestro. Y obviamente cuando hay un video de por medio, no importan las distancias, no importa el tiempo en el cual el video haya sido grabado y ustedes lo estén viendo. Lo importante es que lo que perdura es la acción del Espíritu en nuestras vidas, la enseñanza del Señor a la iglesia para seguir creciendo en la gracia divina y al mismo tiempo para representar dignamente al Señor en el mundo en el que vivimos. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre algunos principios de la palabra, pero teniendo en mente y en cuenta algo muy importante. Quiero empezar diciendo lo siguiente. Seguramente entre todos ustedes que están viendo y escuchando este video, habrá algunos que posiblemente tengan poco tiempo de haber entregado su vida al Señor, algunos un poquito más, y seguramente habrá muchos que tengan ya muchos años de caminar con el Señor. Pero sin importar la diferencia de tiempo en cada uno de ustedes, ya se habrán dado cuenta seguramente todos, sin excepción, que la vida cristiana es un aprendizaje continuo, permanente. Como individuos podemos experimentar diferentes tipos de aprendizaje en nuestra vida, a lo largo de la vida, pero también seguramente se habrán dado cuenta que el aprendizaje que tiene que ver con el Señor y con la fe es totalmente distinto a cualquier otro aprendizaje. Vamos a ver un poquito qué significa aprendizaje. Según el diccionario de la lengua española, aprendizaje significa la acción y el resultado de aprender algo. Y en el campo de la psicología, el aprendizaje se entiende como la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Para aquellos que estudian el proceso de aprendizaje desde diferentes ámbitos, consideran que el aprendizaje tiene relación con la conducta y con la experiencia. Es decir, el aprendizaje se produce a través de cambios que ocurren en la conducta y que se generan por diferentes experiencias vividas. Ahora, vamos a llevar esto al plano espiritual. En el ámbito espiritual, nuestro aprendizaje está determinado por el Señor y el proceso para aprender está guiado totalmente por el Espíritu Santo. Es permanente, pero depende de nuestra disposición. Por esta razón, la palabra nos instruye de múltiples formas para que nosotros recibamos del Señor diferentes principios espirituales que son trascendentes para la vida y entonces así experimentemos un verdadero aprendizaje espiritual. Hoy lo que vamos a hacer es que por medio de un pasaje de la Escritura que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, vamos a analizar algunos de esos principios espirituales que el Espíritu nos transmite para adquirir un verdadero aprendizaje espiritual. Vamos a comenzar leyendo la palabra y lo vamos a hacer en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 4 que dice así: Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hay una pregunta que podríamos hacer. ¿El Señor dejó, de acuerdo a estas palabras, librado a nuestro propio entendimiento o permitió que por nuestro libre albedrío nosotros decidamos como sus hijos cuál debe ser nuestra actitud en la vida? Claro que no. La actitud de los hijos de Dios está determinada por el Señor y el Señor nos dice que hay una sola posibilidad en nuestra actitud, es estar alegres. Pero no solamente dice estar alegres, dice además, alégrense siempre. Es decir, nos muestra una realidad de un estado de alegría que debe permanecer en nuestras vidas. Ahora, cualquiera de nosotros podría argumentar, aún delante del Señor, que es más sencillo estar alegre cuando las cosas van bien en la vida, pero es casi imposible estar alegres cuando estamos atravesando momentos difíciles. Pero lo que necesitamos entender más bien es que no se trata de una alegría que depende de nuestro bienestar o de que todas las cosas marchen bien,
Tampoco es una alegría que está relacionada con asuntos pasajeros de la vida y placenteros en términos humanos. La alegría tiene una base de sustento. Por eso la instrucción del Señor tiene una pauta, y ese es el fundamento. Dice, alégrense siempre en el Señor. Nuestra alegría tiene una razón de ser, y es que Cristo vive en nosotros. Es decir, Él nos dio una nueva vida. Hemos experimentado una transformación por su poder en nosotros. Por lo tanto, nuestra alegría tiene que ver con que hemos conocido el amor de Dios que no es comparable con ningún otro amor. Y a partir de ese momento, nuestra vida tomó otro rumbo, otra dirección y otra dimensión. Es una alegría que produce la vida de Cristo en nuestro interior y que siempre además es más fuerte y está por encima de cualquier circunstancia difícil que podemos atravesar. Por eso muchas veces me pregunto y termino deduciendo por lo que acabamos de leer, que los diferentes estados de ánimo por los cuales los hijos de Dios atravesamos tienen más que ver con nuestro temperamento que con la vida del Hijo de Dios en nosotros. Es decir, atravesamos diferentes cosas y cambia nuestra forma de ser y cambia nuestra actitud en la vida de acuerdo a lo que estamos experimentando. Sin embargo, si nuestra vida estuviera plenamente afianzada en Cristo, entonces veríamos comprobada esta verdad de que la alegría del Señor sería nuestra fuente de fortaleza para todos los días. Vamos a seguir leyendo lo que dice este pasaje de Filipenses 4. Dice así, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Es el versículo 5 de ese capítulo de Filipenses. Además de lo anterior que ya vimos con respecto a la alegría que el Señor nos pide tener en todo momento, la palabra nos muestra que debiéramos ser conocidos por la característica de la amabilidad. La amabilidad no se trata simplemente de saludar cordialmente o de abrirle la puerta a alguien cuando va a pasar o a entrar a un lugar, aunque está bien que lo hagamos. Pero la amabilidad de la que nos habla la palabra es muchísimo más que eso. La palabra amabilidad en su original incluye la idea de apropiado, equitativo, moderado, paciente. La palabra amabilidad indica que aunque pudiéramos tener la razón y ser justos en alguna situación, nunca vamos a actuar de una manera que no provenga del Señor y que no lo represente. Quiere decir que cuando nosotros actuamos con amabilidad, estamos realmente mostrando al Señor que nos habita y mostramos el amor y la gracia del Señor hacia los demás por medio de la amabilidad. Por eso, fíjense que ese versículo termina con una declaración que siempre debemos recordar. Dice, el Señor está cerca. Cualquiera podría pensar, bueno, no tiene mucha relación decir que el Señor está cerca con respecto a que vivamos con amabilidad, pero tiene toda la relación y les voy a explicar el por qué. Primero, fíjense que este pasaje, estas palabras, fueron escritas hace más de 2000 años. Y este sentir de que el Señor está cerca jamás abandona a la mente y el corazón de los creyentes en ningún tiempo. Es decir, siempre todos los hijos de Dios tienen muy en claro que el Señor está cerca. Sin embargo, Pablo lo escribió hace más de 2000 años y el Señor parecía que en ese momento no estaba cerca, pero realmente sí lo estaba. Por eso, nosotros debemos analizar esta cercanía del Señor en dos aspectos. El primero tiene que ver con que Él regresará pronto. En este sentido, no es solamente mantener y conservar la idea de que el Señor regresará pronto. ¿Saben más bien qué significa considerar y tener presente que el Señor regresará pronto? Es que vivamos cada día como si fuera a ser el último día que vamos a vivir. Por lo tanto, si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, yo estoy seguro que lo viviríamos plenamente para el Señor
y para hacer su voluntad. Anhelamos en realidad que cuando Él regrese podamos estar parados frente a Él y presentarle la mejor de las cuentas de todo lo que hemos vivido y transitado en nuestra vida, de tal manera de agradar al Señor en todo el proceso de nuestro aprendizaje sobre la tierra. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto de la cercanía del Señor tiene que ver con que la presencia del Señor está cercana a quienes nos rodean a través de nosotros. Es decir, nuestra amabilidad muestra a los demás que el Señor está cerca y que puede ser palpable antes de que Él regrese. De tal manera entonces que cualquier persona, aún sin conocer al Señor, pueda reconocer que Él existe porque lo percibe cerca de su vida cuando comparte tiempo con nosotros, cuando nos ve vivir y cuando nos escucha hablar. Ahora bien, vamos a continuar con el pasaje de Filipenses y continúa diciendo de esta manera: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es Filipenses 4, 6 y 7. ¿Cuánto más sencilla sería nuestra vida si obedeciéramos la palabra? ¿Por qué digo esto? Porque el principio espiritual aquí es contundente, porque dice que no nos inquietemos por nada. La palabra nada es absoluta, no permite la intromisión de algo más. Nada es nada. Eso lo debiéramos entender como que no debiera haber ninguna circunstancia que tenga el poder en nosotros de sacarnos de nuestro estado de alegría del cual hablábamos antes. Por otra parte, qué raro sería que alguien permanezca alegre, pero al mismo tiempo esté afanado o inquieto por diferentes situaciones. Como que la alegría y el afán no van de la mano. Alguien se podría preguntar, ¿qué pasa entonces cuando atravesamos momentos difíciles? Es más, ¿es incorrecto sentir inquietud por alguna dificultad que estamos atravesando? Y yo les puedo responder con total seguridad que no es incorrecto. ¿Saben dónde está verdaderamente el problema? ¿Dónde pasamos el umbral hacia lo incorrecto a la vista de Dios? Cuando dejamos que la ansiedad nos domine, cuando esa ansiedad roba o mata el gozo y la alegría del Señor en nuestras vidas. Y por ende, entonces ahora estamos enfrascados en el problema y no podemos salir de allí, no dejamos de pensar en él y empezamos a sentir tal inquietud y tal ansiedad que nunca vivimos en paz. Por eso, la solución divina es que en cualquier situación y circunstancia que podamos vivir, siempre presentemos al Señor nuestras peticiones con oración y ruego, pero aclara que terminemos dándole gracias. Es decir, esa es una verdadera actitud espiritual ante las circunstancias difíciles. Una actitud espiritual no es estar quejándose, murmurando, llorando, cargando con el peso de la circunstancia todo el tiempo. La verdadera actitud espiritual es saber que yo puedo acercarme al Señor con libertad, a su trono con confianza y exponerle a través de una oración y de un ruego que salga de mi interior, pero por la guía del Espíritu, para presentarle la situación difícil. Pero una vez que se lo presenté, tengo en claro algo. Yo sé a quién se lo estoy pidiendo. El Señor tiene todo poder para actuar. Por lo tanto, como tengo la confianza plena de quién es el Señor, puedo terminar dándole gracias. Es decir, la manifestación de Cristo en nosotros es tan permanente y debiera ser tan permanente que a pesar de las circunstancias, nosotros nunca perdamos la alegría ni nos inquietemos
cuando estamos atravesando un momento difícil porque sabemos a quién le estamos orando y que Él es capaz de actuar mucho más allá de lo que podríamos imaginar, que su poder no tiene límites y por esa razón vivimos en constante agradecimiento a Él. Hermanos, creo que una de las cosas que sutilmente el diablo está robando de nuestra vida espiritual es experimentar el poder de Dios manifestado. Pareciera que las circunstancias terminan siendo más fuertes que el poder de Dios en nuestras vidas. Pero no hay nada mayor y más extraordinario y más fuerte y de mayor dimensión que el poder de Dios en nosotros. Por lo tanto, yo sé que podemos vivir circunstancias totalmente distintas entre cada uno de nosotros. Aún en una misma persona, en cierto momento una circunstancia puede ser relativamente llevadera, pero otra puede ser totalmente angustiosa. Sin embargo, no importa el origen de la circunstancia ni la gravedad de esa circunstancia. Lo que quiero que vea usted y que veas tú para tu propia vida es que el poder de Dios está allí presente para librarte de la circunstancia y actuar en ella mucho más sobrenaturalmente de lo que tú y yo podríamos imaginar. Por esa razón, cuando presentamos en oración nuestra inquietud al Señor, terminamos de orar plenamente confiados en que Él actuará y por eso le damos gracias. Recuerden algo, el dar gracias está íntimamente asociado con la fe. Es decir, no podemos agradecer si no hay fe. El agradecimiento demuestra que de verdad creemos. Por lo tanto, como creemos en el Señor, como sabemos quién es Él y estamos confiados en que Él va a actuar, por eso es que damos gracias porque estamos seguros de la respuesta divina. Ahora, ¿cómo terminaba esta parte del pasaje que leímos? Terminaba diciendo que cuando actuamos de esta manera, la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, aquí no está diciendo solamente que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos, lo cual ya de por sí sería extraordinario, es extraordinario. Dice que los guardará en Cristo Jesús. Él es nuestro mayor refugio en el cual siempre podemos sentirnos protegidos. Por eso, amados, puedo asegurarles que cuando nosotros tenemos esta actitud ante el Señor, lo que va a ocurrir es que vamos a experimentar una paz sobrenatural que hará que nuestros pensamientos nunca se desvíen hacia la inquietud, sino que siempre estén enfocados en el Señor y en su poder. Y que nuestro corazón, todo nuestro ser interior, esté tranquilo, reposado y no pierda la alegría que viene por la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a seguir con el pasaje. Sigue diciendo así. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto es Filipenses 4, versículos 8 y 9. Para el Señor es muy importante en dónde ponemos nuestra atención y nuestro pensamiento. Por lo tanto, también debe serlo para nosotros. Cada una de las características que se mencionaron aquí, es decir, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, lo que sea excelente, merezca elogio, si lo pensamos bien, todas esas características están íntimamente relacionadas con lo divino. Es decir, son una evidencia de lo divino. Si fuera algo natural, nos daríamos cuenta que no cumple con todas esas características. Solo lo que viene de Dios cumple con todas ellas. Dios nos está diciendo por la palabra, y el Espíritu hoy nos está recordando, que pongamos nuestra atención,
que consideremos bien todas estas cosas. Considero que perdemos mucho tiempo y gastamos muchas energías en pensar y considerar asuntos que no tienen ninguna relación con lo divino. Es decir, no estoy hablando solamente de perder el tiempo. Estoy hablando que muchas veces usamos nuestro tiempo, nuestra energía y enfocamos nuestro pensamiento en cosas que las consideramos necesarias, pero no tienen nada que ver con Dios. Y ese desgaste termina produciendo en nosotros una inquietud y un afán que nos hacen perder la alegría que viene del Señor. Por eso el Señor dice, primero ustedes necesitan tener una acción interna. ¿Cuál es la acción interna? Poner atención y cuidado, una consideración especial en aquello que viene del Señor. Si mi mente y mi corazón, mi atención están enfocándose en cosas que no vienen del Señor y me hacen perder el tiempo, yo debo quitar eso de mí para reenfocar mi atención a lo que viene del Señor, a aquello que muestra su esencia y muestra sus características. Luego de esa acción interna, entonces el Espíritu en la palabra nos habla de una acción externa, porque el mismo pasaje, los versículos que acabamos de leer, dice que necesitamos poner en práctica lo aprendido. Y en este sentido, yo quiero decir un par de cosas que se me hace interesante enfatizar. En primer lugar, la vida de fe no es una vida falsa, no es una vida teórica, no es una vida pasiva. La vida de fe no tiene ningún poder si no se pone en práctica lo aprendido. Aquí es donde aparece la experiencia en el aprendizaje que hablábamos en nuestra introducción. Es decir, nunca ocurriría en nuestras vidas un verdadero aprendizaje espiritual si no pasáramos por la experiencia de lo que el Señor nos enseña. No aprenderíamos nada de Dios si no experimentamos sus principios. Por eso, recuerde algo que usted ahora lo va a poder leer junto conmigo. Vale mucho más una vida que lleva a cabo lo que cree que una vida que dice creer, pero no es capaz de vivir lo que ha creído. Definitivamente, esto es una gran verdad. El Señor, en primer lugar, a través de estas palabras escritas por el apóstol Pablo, nos enseña cómo debemos poner nuestra atención en lo divino y tener esa actitud interna de creerlo, de verlo, pero experimentarlo en nuestra vida de todos los días. Pero en segundo lugar, y asociado con lo anterior, el pasaje dice que la vida de Cristo es modelada por aquellos a quienes el Señor establece como autoridad espiritual. Es decir, quienes hemos recibido la encomienda del Señor de ser autoridad espiritual en la iglesia, debemos ser los primeros en experimentar la verdad de Dios en nuestras vidas para poder enseñarla, para poder ejercer una verdadera transmisión espiritual de lo que estamos enseñando y mostrar esa verdad que funciona en nosotros. Por lo tanto, el pasaje dice, y Pablo le estaba diciendo a los filipenses, que todo lo que habían aprendido, recibido, oído de él y lo que habían visto en él, eso lo pusieran en práctica. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos observar a nuestras autoridades espirituales y ver que nos enseñan, que nos instruyen en la palabra, pero ver sus vidas, que eso mismo que nos transmiten está funcionando en ellos y entonces poner en práctica esa misma verdad. Ahora, esa parte del pasaje termina también con una gran verdad. Antes habíamos leído que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aquí expresa la misma verdad, pero ampliada, aumentada, porque se vuelve a reflejar que si llevamos a cabo estas acciones, el Dios creador y proveedor de la paz estará con nosotros en todo siempre. Dios nos asegura
que siempre estará a nuestro lado, siempre estará fortaleciéndonos, edificándonos, levantándonos, haciéndonos elevar nuestra mirada a lo que viene de Él cuando nosotros estamos dispuestos y decididos a honrarle en todo momento de nuestra vida. Vamos a seguir con el pasaje de Filipenses 4. Sigue diciendo así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esto es Filipenses 4, versículos 10 al 12. Cuando leemos el contexto de estos versículos, nos damos cuenta de que Pablo aquí se estaba refiriendo a las ofrendas que los filipenses le habían hecho llegar. Es decir, los filipenses habían sido generosos en enviarle ofrendas a Pablo para cubrir sus necesidades. Pero el énfasis que yo quiero darle hoy no se trata de las ofrendas. Quiero salirme totalmente de ese contexto. El énfasis en esta oportunidad relacionado con todo lo que venimos compartiendo es la experiencia de fe y de confianza en la vida del apóstol Pablo. Pablo escribió que supo estar satisfecho en cualquier situación que él hubiera atravesado. Dice que supo vivir en la pobreza y en la abundancia, a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra y a sufrir escasez. No sé ustedes, pero en lo personal yo podría decir que por lo menos pobreza jamás he vivido en mi vida. Nunca he sabido lo que la pobreza significa en mi propia vida por experiencia personal. Pero el apóstol Pablo dijo que experimentó la pobreza. Por eso cuando uno lee estas palabras, dice, ¿cuál habrá sido el secreto del apóstol Pablo para vivir de esta manera y poder enfrentar estas circunstancias? Y hay dos palabras que se repiten dos veces también en el transcurso de estos versículos que acabamos de leer, que muestran ese secreto del apóstol Pablo que debe ser también nuestro secreto. Pablo dos veces escribió, he aprendido, he aprendido. Esas palabras son mucho más profundas de lo que nosotros podemos pensar o lo que nos pueden parecer. No es un aprendizaje por los años de vida, no es un aprendizaje por decisión propia porque yo quise aprender tal cosa. Y en el caso de Pablo, no es un aprendizaje que dependiera de la acumulación de conocimiento bíblico, si bien él lo tenía. Este aprendizaje tiene que ver con lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar como parte de su tarea de formar a Cristo en nosotros. Es el proceso de trabajo y de formación del Espíritu en nuestras vidas para aprender espiritualmente, para experimentar un verdadero aprendizaje espiritual, que es el verdadero motivo por el cual estamos compartiendo estas verdades. Es decir, yo quiero que pensemos lo siguiente. Cada asunto, cada situación, cada circunstancia, cada problema, cada adversidad, cada lucha y cualquier otra cosa que podamos vivir es permitido por la mano y la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que aprendamos lecciones espirituales que van a dar como resultado que el Espíritu pueda formar a Cristo en nosotros y eso entonces se transforma en nuestro bagaje de aprendizaje espiritual. Recuerden lo que dijimos al principio. El aprendizaje tiene que ver con un cambio de conducta que viene por las experiencias vividas. Cuando sabemos y entendemos que todo lo que vivimos viene por la mano del Señor, eso
por las actitudes espirituales que nos enseña este pasaje y toda la Escritura, nosotros vamos cambiando nuestra conducta y ese cambio de conducta nos lleva a tener un verdadero aprendizaje espiritual en nuestras vidas. Nuestras vidas nunca van a ser las mismas que el día de ayer cuando hemos aprendido algo nuevo el día de hoy de parte del Espíritu. Por eso vamos a terminar con unas palabras que todos conocemos hasta de memoria, porque esta parte de Filipenses 4 termina con estas palabras inspiradas por el Espíritu en el apóstol. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13 de Filipenses 4. Con todo este bagaje de principios espirituales que nos enseña la palabra, podemos aprender de una manera firme y de una manera permanente. Recordemos que el aprendizaje es un cambio de conducta por las experiencias, pero ese cambio de conducta es duradero. No cambiamos de conducta por un rato porque nos acomodamos o porque nos conviene cambiar. Lo que Pablo estaba diciendo es, a través de todas estas circunstancias que el Señor trajo a mi vida, yo he aprendido y no soy la misma persona porque el Señor me ha enseñado y su Espíritu Santo ha hecho crecer al Cristo que llevo dentro. Al experimentar todos los principios espirituales que el Señor nos transmite, llegamos a comprobar en nuestras vidas un verdadero aprendizaje espiritual. Y miren, amados, nosotros estas palabras que, como dije antes, conocemos de memoria, las podríamos tener en nuestra computadora como pantalla principal, la podemos poner en un cuadro colgado en nuestra casa, nos la podemos escribir para recordar todos los días cuando despertamos, pero decirlas por decirlas no producen ningún cambio ni ninguna transformación. Solo podemos llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando hemos experimentado todo el aprendizaje espiritual que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Hasta hoy yo sé cuánto el Señor me ha querido enseñar. Y aún miro hacia atrás y veo que hay cosas que he aprendido de parte del Señor, pero no he llegado a la totalidad de lo que Él me quería enseñar. Significa que habrá alguna experiencia más a la cual el Señor me va a llevar para terminar de aprender lo que Él me viene mostrando hace tiempo atrás. Pero de algo sí estoy seguro, el Señor lo va a hacer. Porque el Espíritu Santo está empeñado en seguir formando a Cristo en mi vida. Por tal razón estoy seguro de algo también. En todos y cada uno de ustedes, en todos nosotros, como conjunto, como iglesia del Señor sobre la tierra, el Señor nos está llevando a un verdadero aprendizaje espiritual día con día, experiencia tras experiencia, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, entendiendo que todas esas cosas vienen de Dios para que Cristo se fortalezca y crezca aún más en nuestro interior. Vamos a orar al Señor para agradecerle y para poner en sus manos lo que viene de aquí en adelante en nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo compartido en tu presencia, por tu palabra y por abrir nuestro entendimiento espiritual para comprender que todas y cada una de las cosas que tú traes a nuestras vidas tienen que ver con tu mano, con tu voluntad perfecta sobre nosotros y con un avance más en el proceso de aprendizaje al cual nos estás llevando una y otra vez. Señor, definitivamente sabemos que no seremos los mismos mañana de lo que somos hoy, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro interior. Y también entendemos que no se trata de nuestro esfuerzo, mucho menos se trata de que conozcamos de memoria lo que tu palabra dice o que recordemos de memoria también estos principios espirituales. De lo que sí se trata es de una docilidad permanente, constante y firme en nosotros, de ser personas dóciles que están dispuestas a aprender, personas dispuestas a recibir toda la enseñanza que viene de ti.
Y cuando tú nos enseñas, nos vas a hacer pasar por diferentes experiencias para afirmar y afianzar esa enseñanza. Y cuando lo hayamos experimentado, entonces habrá un cambio de conducta en nuestro interior que reflejará más y más al Cristo que llevamos dentro. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que te pedimos que hagas en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu. Padre, yo oro para que toda tu iglesia esté firme en ti y en tu verdad, para que ninguno de mis hermanos o hermanas nunca tenga temor de vivir ninguna experiencia que tú le permites vivir, sino que tenga la seguridad y la confianza que eso viene de tu mano, para que cada uno de ellos pueda conocerte con mayor profundidad y experimentar en mayor potencia la plenitud de Cristo que lo habita. Por eso, Señor, te agradecemos por lo que tú estás formando en tu iglesia y yo oro y declaro que todos y cada uno de nosotros avanzaremos día tras día en un mayor aprendizaje espiritual. Gracias, Señor, por todo el trabajo que haces con nosotros. Gracias por seguir transformándonos desde adentro, haciendo un trabajo que muestra que realmente ya no somos nosotros, sino que es Cristo en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria que solamente tú mereces y Señor, nos rendimos a ti, amándote por encima de todas las cosas y teniendo un corazón dispuesto con la confianza de que tú sigues haciendo un trabajo perfecto en nuestras vidas. Te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.